Hola chicos, vamos a hablar de los microorganismos nuevamente, pero esta vez vamos a especificar sobre cómo es la forma de esos microorganismos. Es a lo que se le llama la morfología. Bien, entonces vamos a ver sobre esa morfología. Vamos a comenzar con los virus. Entonces, resulta que los virus son unos microorganismos súper especiales porque resulta que ellos tienen unas características que los hacen ser como entre vivos y no vivos. Ya vamos a ver por qué. Resulta que los virus no están hechos de células. ¿Por qué no están hechos de células? Porque la característica de una célula es que contenga en su interior material genético, contenga citoplasma y contenga, por ejemplo, alguna pared celular que le permita replicarse a sí mismo, es decir, dividirse a sí mismo. En el caso de los virus no son células porque no tienen citoplasma, aunque sí tienen ADN o ARN, no poseen pared celular. Lo único que contienen son pura proteína y grasa en sus membranas. Entonces, básicamente podemos encontrar virus que tienen capa de grasa y proteína, y en su interior lo que vemos de azul sería su ADN. Algunos poseen ARN, es decir, poseen una molécula parecida al ADN, pero se le llama ARN, que también es un material genético que también tienen las células eucariotas y procariotas. Bien, entonces ya vemos que hay diferentes formas de los virus. Bien, hay virus de circulares, virus más largos. Mira el coronavirus, por ejemplo, como es, este es el retrovirus. Entonces resulta que hay virus que tienen como doble cápsula. Entonces tienen una cápsula por fuera que es de membrana y por dentro tienen una cápsula más tridimensional. Hay virus que son, por ejemplo, helicoidales, quiere decir que van como enrolladitos. Eso lo vamos a ver en la próxima imagen. Entonces, mira, este es un virus, la imagen real en un microscopio electrónico de barrido, donde me muestra cómo es por fuera, ojo, no es como sea por dentro, sino cómo es por fuera este virus. Entonces, mira que me muestran que es como si fuera un hexágono, ¿ven? Entonces, a esa forma se le llama icosaédrica. Esas bolitas que vemos de diferente, de color azul, son proteína y dentro de ellos encontramos su material genético. No tiene absolutamente nada más ese virus. Otra de las formas que vemos acá se le llama la helicoidal que les estaba mencionando y es como un collarcito de perlas. Entonces es el ADN, mira, el ácido nucleico, el ADN, y alrededor de ese ácido nucleico encontramos proteínas y ese ácido nucleico entonces se va enrollando y mira la estructura que forma. Por dentro es hueco, no hay nada. ¿Cómo se vería? Mira, parece un palito, una balita, una varita. Así se ve en un microscópico electrónico de barrido. Y hay otros que tienen una estructura un poquito más compleja, ¿sí? Que a este tipo de virus se les llaman los virus T. En este caso, tienen una estructura, ¿sí ves? Como helicoidal, icosaédrica arriba, y tienen como una serie de paticas. Estas paticas también están hechas de proteínas que lo que hacen es como pegarse a la célula que van a invadir. Por dentro de esta estructura que hay, ADN. No hay absolutamente nada más. Entonces, si te das cuenta, los virus parecen que estuvieran como muertos porque resulta que ellos no están hechos de células y no tienen como un crecimiento, ellos no se desarrollan, ellos no se reproducen por sí mismos, si no buscan alimento, ellos no se alimentan de nadie realmente. Entonces, es muy curioso porque pues afectan a los seres vivos, pero realmente no cumplen con los criterios de un organismo vivo. Vamos a ver acá entonces ahora a las bacterias. Las bacterias son más grandecitas y ellas presentan muchas formas, son muy variadas y se pueden agrupar de diferentes formas. Ellas pueden ser tanto unicelulares como pueden ser multicelulares, que fue lo que vimos la clase anterior. En este caso, las bacterias sí están vivas o se consideran como organismos vivos porque sí están hechos de células. Entonces vemos aquí que hay unas clasificaciones. A las bacterias que son redonditas, mira, que son como una pelotica, se les llaman
cocos, porque parecen un coco, ¿sí? Y aquellas que son como alargaditas, ¿sí? Se les llaman bacilos. Hay otros que, por ejemplo, no tienen una forma definida, no son cocos, no son bacilos, sino que pueden tener como forma un poco alargada, pero delgada, bueno. Entonces, esos se les consideran como otros. Y aquí tenemos pues los diferentes nombres. Entonces, cuando es muy largo, ¿sí? Se le llama barra alargada. Cuando tiene una forma como si fuera de un chito, se le llama un vibrio. Pero si ese vibrio tiene, mira, una colita, un flagelo, se le llama coma de velobibrio. Si ese vibrio pues es más delgadito en la punta, se le llama bastón. O si es como parecido a un glóbulo rojo, se le llama hélice. Si es más delgado que parece un gusanito cortico, se le llama un sacacorchos. Si ese, por ejemplo, parece un gusano súper largo porque es más delgado, se le llama filamento. Y cuando ese filamento, pues es aún más largo, esa bacteria es aún más larga y es súper enrolladísima, delgadita, parece un espagueti, se le llama espiroqueta. Entonces, esas son como las formas básicas o principales de las bacterias. Dentro de los cocos podemos ver que hay varias agrupaciones. Entonces, si se agrupan dos bacterias de cocos, se les llama diplococos. Si hay muchos cocos, muchas bacterias en forma de cocos, en forma de línea, ¿sí? Se les llama el estreptococo. Pero si tienen forma como de un racimo de uvas, se les llama estafilococo. Si ese grupo de diplococos está en forma como de cubo, se le llama zarcina. Pero si están solamente es de 4, ¿sí? De 4 cocos o bacterias en forma de coco, se les llama tétrada. Igual pasa con los bacilos. Mira, hay una forma que se llama el coco bacilo, que no es totalmente alargado, pero tampoco es redondo. Entonces, está como en la forma intermedia. Es entre coco y bacilo, se le llama coco bacilo. Encontramos el streptobacillus. Mira, streptococo, una fila de cocos, streptobacilo, una fila de bacilos. El diplococo, pues, son dos, mira, dos cocos. Acá son dos bacilos, se les llama igual diplobacilo. Y la empalizada es porque los bacilos, mira cómo se organizan, no están pegaditos totalmente así, en línea recta, sino como en zigzag. Listo, esas son como las formas de agrupación de las bacterias. Las bacterias son organismos procariotas, organismos que tienen adentro ADN circular, tienen citoplasma, tienen proteínas, tienen pared celular, tienen membrana celular, todas las características de los procariotas que hemos visto en el segundo periodo. Vamos a ver la morfología ahora de los protozoos. Entonces, los protozoos son como un grupo de microorganismos muy extraños porque ellos no se clasifican por sus formas. Ellos pueden tener muchas formas diferentes. No hay una clasificación por forma. Hay una clasificación por su movimiento. Entonces, podemos ver protozoos que tienen pseudópodos, es decir, ellos, recuerden, son células eucariotas porque poseen un núcleo y tienen organelos, pero son unicelulares, son eucariotas unicelulares. No son animales, bien, tampoco son eucariotas vegetales. ¿Por qué? Porque algunas de ellas pueden contener, por ejemplo, características de cloroplastos, y otros organelos, por ejemplo, como flagelos, como mitocondrias a la vez. Entonces, eso los hace ser, bueno, que no se agrupen de manera multicelular ni pluricelular, y eso los hace ser únicos en su clasificación. Entonces, los protozoos, como repito, se clasifican de acuerdo al movimiento. Entonces encontramos los rizópodos, son aquellos protozoos que tienen un movimiento ameboide. ¿Qué quiere decir ameboide? Que su membrana celular se mueve como si fueran unos pies. Entonces son unos pies falsos. A eso se les llaman pseudópodos, o sea, falsos pies. Esa es la manera en cómo se va a mover. Por ejemplo, las amebas, ¿sí? Que a veces están en nuestros intestinos o en el estómago,
que nos causan, por ejemplo, infecciones, tienen ese tipo de movimiento. Encontramos también los flagelados, que quiere decir que tienen, mira, una colita que funciona como un látigo, ¿sí? Como una hélice y les permite moverse. Están los ciliados es decir que tienen, mira, muchos pies pequeñitos, ¿sí? En forma de látigos, pero muy, muy corticos, como si fueran los pelitos de una escoba, que les permiten moverse en manera circular para todos los lados, tanto para adelante como para atrás. Sin embargo, los flagelados pueden tener 1 o 2 o 3 o más flagelos. Pueden tener flagelos en una sola parte, ¿sí? O en los dos lados del protozoo. Encontramos otros que tienen, mira la forma, en la parte de arriba tienen un pedúnculo contráctil. Eso quiere decir que hagan de cuenta que es como una chupa, ¿sí? Que bombea y el bombeo les permite también impulsarse y lo que le permite dar el movimiento para girar, pues son esas especies también de cilios que tienen arriba. Entonces, recordemos, los protozoos se clasifican por su movimiento. Vamos a ver ahora cómo se clasifican los microhongos. Entonces, los hongos son organismos eucariotas, poseen núcleo, poseen organelos y también poseen pared celular. La diferencia con las plantas es que los hongos no hacen fotosíntesis, sino que los hongos se alimentan de otros organismos descomponiéndolos, ¿sí? Entonces, los microhongos se clasifican básicamente por, bueno, en el caso de microhongos, ¿no? No estoy hablando de los hongos grandes, sino de los pequeños, recuerden. Se clasifican de acuerdo a la cantidad de células que tienen y de acuerdo a cómo se agrupan esas células. Entonces, miremos acá. Las levaduras son hongos unicelulares y siempre o en su mayoría son redondos, mira, son circulares. A este tipo de levaduras pues se le conocen como Saccharomyces. Y hay otro tipo de hongos, microhongos, que se agrupan las células, entonces parecen como un tipo de ramificaciones, mira, como si fueran un poco de raíces, pero no son raíces, ojo, son células y cada una se va a alimentar. Entonces, acá a este tipo de agrupación, donde hay muchas células en los hongos, se llaman hifas. Entonces, las hifas que se dividen, mira, tienen como unos tabiques, ¿ves? Como unas paredes que separan a cada célula, se les llaman hifas conceptos, entonces son las hifas septadas. Hay otro tipo de hongos, microhongos, que no tienen septos, es decir, una célula pierde su pared celular para encontrarse y compartir el citoplasma con la otra. Entonces, a ese tipo de hifas se les llaman hifas aceptadas. Aceptadas quiere decir que no tienen septos, no tienen pared que separe de otras células. También se pueden clasificar estas hifas o estos microhongos de acuerdo al color. Entonces tenemos la clasificación de las hifas, mira, hialinas. Hialinas quiere decir que son transparentes. Cuando los vemos en un microscopio, como en esta imagen, si tú te das cuenta, se ven un poco transparentes y vemos adentro entonces los nutrientes y algunos organelos. Esta otra imagen corresponde a una hifa de matiacia. La hifa de matiacia es una hifa que da color, es decir, es oscura, tiene color, no es transparente. ¿Bien? Entonces las podemos clasificar de diferentes maneras, de acuerdo al color, de acuerdo al número de células, si es unicelular o es multicelular, o si tiene septos o no tiene septos. También lo podemos clasificar de acuerdo al tipo de esporas que genera. Entonces recuerden que en el caso de los microhongos su forma de reproducción es por esporas. Entonces aquí vemos que hay diferentes estructuras que son esporas. Entonces de acuerdo a donde se ubiquen y cómo se produzcan esas esporas se pueden clasificar. Vamos a involucrarnos ahora en cuanto a la reproducción de esos microorganismos. Entonces yo les decía que los virus no se reproducen a sí mismos. No hay una reproducción ni siquiera asexual ni sexual. No hay.
lo que tienen que hacer los virus es, mira, primero encontrar una célula huésped. Cuando se encuentra con esa célula huésped, pues se pega. Hagan de cuenta que queda pegadito, se reconocen. Hay un virus para cada tipo de célula. No todos los virus sirven para todas las células, sino entonces, imagínate, nos hubiésemos muerto ya de todos los virus que hay. Hay un tipo de virus por cada célula, es decir, que no todos los virus sirven para las mismas células, cada uno está especializado. Entonces, en este caso el virus llega, se une a la célula huésped, bien, mira acá, coge su ADN, se agacha e ingresa, penetra el ADN o el ARN del virus hacia el ADN de la bacteria, porque también pueden atacar bacterias, o a las células de una persona, de un animal o de una planta también. Cuando ingresa el ADN, ese ADN entonces se va a combinar con el ADN de la célula, ¿sí? Y va a formar nuevos virus pequeños. Esos virus, entonces, van a romper la célula, mira, lisis, la rompe, y de ahí salen los virus a infectar más células. Esas son como la manera de reproducción de los virus. Entonces, si te das cuenta, los virus no se alimentan porque no consumen nada de la célula. Tan solo le roban como las partes para poder fabricar más virus. Pero ellos no se alimentan. Bien, tampoco murió. Por ejemplo, este no murió. Simplemente le pasó el ADN y ahí quedó. Entonces, tampoco hay como un ciclo de vida allí. Por eso es tan difícil decir si los virus están vivos o no. Vamos a hablar de la reproducción de las bacterias. Las bacterias se reproducen de manera asexual, es decir, no hay bacterias macho, no hay bacterias hembra y tampoco hay apareamiento. Entonces, ¿cómo hacen para reproducirse de manera asexual? A ese proceso de las bacterias de reproducción asexual se le llama fisión binaria o bipartición. De cualquiera de estas dos maneras se les conoce. Entonces tenemos una célula que está grande, creció bastante. Recuerden que la célula esta bacteria tiene ADN que está de color azul. Resulta que ya está grandecita y va a reproducirse. Entonces ese ADN se duplica. ¿Qué quiere decir que se duplique? Que genera una copia extra de su ADN. El ADN es la información, las instrucciones de vida de esa bacteria. Entonces ella duplica la información y empieza a alargarse, empieza a dividir la pared celular y a pasar hacia un lado la información que duplicó. Entonces, si tú te das cuenta, hacia un lado de esa bacteria encontramos el ADN original y la copia. Esa pared celular se va a seguir rompiendo, estrechando, hasta que se separan y se generan dos bacterias del mismo tamaño, cada una con la misma información, porque una fue copia de la otra. Y así entonces se generan dos bacterias igualitas, clones de la original. A eso, repito, se le llama bipartición o fisión binaria. Este proceso se da a cabo igual en todas las bacterias, en todas. ¿Ok? Entonces, estas células hijas luego tendrán que crecer porque todavía están muy chiquitas. Cuando tengan un tamaño adecuado, van a hacer exactamente este mismo proceso. Entonces, las bacterias, como son células, tienen un proceso también de alimentación porque ellos necesitan alimentarse para crecer y también necesitan reproducirse, entonces se reproducen a sí mismas duplicando su información genética. Si te das cuenta, utilizando sus propios mecanismos. Vamos a ver acá la reproducción de los microhongos. Entonces, en los microhongos, en este caso tenemos, por ejemplo, una levadura. Entonces, la levadura, recuerda que son organismos eucariotas, poseen núcleos, su ADN está encerrado en el núcleo. Entonces, ¿qué pasa? Ese núcleo que contiene la información genética duplica su ADN. Cuando lo duplica, forma, hagan de cuenta, como una yemita. Miren acá, una yemita. Esa yemita, ¿cómo se formó? Mira, ese núcleo que duplicó su ADN lo pasó a otra parte de ese núcleo, es decir, como el núcleo, como si se hubiera fragmentado y pasa esa parte del ADN a esa porcioncita de núcleo.
Ese núcleo va a irse encerrando en una porción de citoplasma hasta que esa yemita, más pequeñita que la célula madre, se separa, generando entonces una célula hija. Esa célula hija es más pequeñita que la célula madre, mira. Esta va a crecer, obviamente. Cuando crezca, pues va a poder hacer el mismo proceso donde va a tener una célula hija. Y a ese proceso se le llama una reproducción o división por gemación. Solamente ocurre en los hongos y en algunos protistas. Vamos a ver el último tipo de reproducción en los microorganismos, que es la esporulación. Entonces, la esporulación se da en hongos, también se da en algunas algas y protistos o protozoos. ¿En qué consiste? Entonces, básicamente observemos la parte de aquí abajo. Tenemos aquí una célula. Esta célula madre tiene un núcleo, porque todos estos que les acabo de mencionar son eucariotas. Entonces, ese núcleo que contiene la información genética se va a dividir en muchas porciones más pequeñitas. Mira, ese núcleo se divide en 2, luego en 4, luego en 6, luego en 8. Listo. Todas esas partecitas del núcleo van a ir cogiendo una porción del citoplasma. Entonces van a generar, como hagan de cuenta, unas pequeñas células dentro de la célula madre. Cuando ya están listas, cada una cogió su porción de citoplasma y organelos, entonces esa célula se rompe, generando entonces muchas pequeñas células hijas, que con el paso del tiempo pues se van a desarrollar, van a crecer y pues se van a reproducir de la misma manera. Ese es el caso, por ejemplo, del moho, mira, el moho del pan, el moho, por ejemplo, que le sale a las naranjas, a las frutas, etc. Hasta aquí entonces terminamos nuestra presentación de la reproducción y la morfología de los microorganismos.